El pueblo guaraní habitaba el noroeste argentino, como también parte de Brasil y Paraguay. Ellos vivían en tecoas o aldeas, siempre cerca de un curso de agua. Los rodeaban empalizadas dobles y fosas disimuladas. En cada tecoa o aldea podían llegar a vivir hasta 1000 personas. Poseían un jefe político llamado Burubillá y un jefe religioso llamado Pai. El jefe político tenía la tarea de administrar el trabajo y distribuir los alimentos. El jefe religioso era muy influyente entre las personas, porque él era el guía espiritual y el guía medicinal. Él elaboraba a base de plantas cultivadas y silvestres los remedios que los guaraníes utilizaban. La nación guaraní era una alianza entre tribus, ya sean por matrimonio o por conveniencia común de todos. Eran expertos navegantes y por esta razón fue que pudieron expandirse de la manera en que se expandieron y también migrar cada vez que lo quisieran. Los guaraníes practicaban la antropofagia. Esto consistía en la consumición de los restos de sus prisioneros de guerra. Le daban un carácter espiritual, ya que pensaban que a través de la carne podían recibir y tomar el coraje, la valentía, las energías y la fuerza de su enemigo. Todos debían comer aunque sea un poco, incluidos mujeres y niños. Claramente una posición machista, y es que ellos podían casarse las veces que quisieran mientras a las mujeres se les negaba totalmente. Otra cosa era que los hombres podían intercambiar a su madre, su mujer, su hija, su hermana por productos o poder llegar a venderla también. Los hombres se declaraban como único progenitor de todos los hijos que tuvieran, sacándole ese derecho a la mujer. Ellas cocinaban, cuidaban a los niños, sembraban, cosechaban, hacían los tejidos, las cerámicas, pero también hacían un alarde sobre esas habilidades que poseían. Cuando llegaron los españoles, creyeron que los guaraníes no tenían creencias religiosas porque no encontraron ni templos o imágenes a las que veneraran. Sin embargo, ellos eran politeístas, es decir, que creían en varios dioses. Entre ellos estaba Tupá, era el dios supremo, el que había creado el universo, y también creó la luz. Además creó a su propia esposa, creó a Arasi, a quien le entregó los cielos, convirtiéndola en la madre de esos cielos. Yasu, que era la luna, y Koragi, que era el sol, eran otros de los dioses principales a los que veneraban los guaraníes, y a ellos se les adjudica la creación del río Amazonas, más bien a la luna, porque ellos decían que el sol y la luna se amaban y que cuando el sol le propuso casamiento a la luna, ella y ambos se dieron cuenta de que no iba a ser posible porque no iban a haber ni más noches ni más días, y cuando la luna supo eso, lloró tanto que terminó creando al río Amazonas. Los guaraníes también creían que Tupá fue el responsable de la creación del hombre y de la mujer. Además, creían en una tierra sin mal. Era una especie de paraíso en la tierra donde los alimentos crecían solos, donde la miel abundaba, donde no habían enfermedades y solamente había felicidad. Aunque esta comunidad creía en la tierra sin mal, ese paraíso terrenal, también creía que su morada, su hogar, la encontraban una vez que fallecían, después de la muerte. Pero si un miembro de la comunidad mataba a una persona y no se purificaba antes de morir, nunca iba a llegar a ese hogar. Lo que nos parece que podríamos compararlo con la cosmovisión judeocristiana, en la que si una persona comete un pecado y antes de morir no lo confiesa, se dice que no va a llegar a ese paraíso del que hablan en la Biblia de los cristianos. Para otras comunidades existieron otros dioses responsables del origen de la tierra. Por ejemplo, está Ñane Ramoy Jusupapa, que sería nuestro grande abuelo eterno, quien es el responsable de crear la tierra, el cielo, los montes y los campos. Esto es importante porque quien sería luego su nieto, Ñande Rupab, le entrega
los montes a los guaraníes y los campos a los blancos. Además, le roba al buitre el fuego para entregárselo a los hombres. Acá podemos hacer un paralelismo y una comparación con la mitología griega, porque sabemos que Prometeo, quien creó a los hombres, le roba el fuego a los dioses y se los entrega a los hombres, y luego como castigo es un buitre quien le pica el hígado. Otro dato importante a agregar es que Ñanderramó y Jusupapa, en una discusión con quien sería su pareja, Ñandejari Jusu, casi destruye la tierra. Pero su pareja, gracias a una canción, salva toda la creación. Acá, gracias a este mito, podemos ver qué es lo que se esperaba ya de los hombres y de las mujeres. De los hombres se esperaba que sean temperamentales y de las mujeres que cuiden, además, con ternura, porque en este caso lo salva con una canción. Los Embia, junto con los Cayobá, Ñandebá, Yaba guaraní, también llamados chiriguanos, son los pueblos guaraní con mayor número de habitantes de Sudamérica. Hablan lenguas pertenecientes a la familia lingüística tupí-guaraní. Se estima que el número total de Embia en Brasil, Paraguay y Argentina es de 19.200. Y hay otras 3.900 personas que se autorreconocen pertenecientes al pueblo Embia guaraní en la provincia de Misiones. La presencia Embia en Misiones data de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando iniciaron su expansión desde el centro-sur de lo que hoy es Paraguay hacia Argentina y Brasil. Según un censo realizado en mayo del 2003, ambas comunidades registran un total de 280 personas. Se trata de una población joven, ya que existe una mayor proporción de individuos que no superan los 14 años de edad. Respecto a la distribución del sexo, existe un predominio de los hombres por sobre las mujeres. En las comunidades de Misiones se habla lengua embia y la mayoría de las personas adultas y menores en edad escolar hablan además español. Asimismo se habla yopará y guaraní paraguayo y en menor medida portugués. En cada teico, que significa aldea o comunidad, las viviendas están conformadas por dos tipos de estructuras de diferentes dimensiones y materiales, utilizadas como dormitorio y como cocina, asociadas a espacios abiertos. Cada vivienda está conectada por senderos que la gente adulta y los niños y niñas utilizan en su desplazamiento cotidiano y que conducen a otras viviendas, a espacios para el cultivo o chacras, a vertientes y arroyos, al salón comunal, al opi, que significa el templo, a la escuela o a la ruta. El patio y la galería de las viviendas son los espacios utilizados y frecuentados durante la mayor parte del día, donde se encienden fogones que se utilizan para cocinar o confeccionar artesanías. Los abuelos y abuelas tienen una importante participación en la crianza de los nietos y nietas. Esto se debe principalmente al hecho de que muchos sujetos ancianos poseen amplios conocimientos y habilidades terapéuticas, lo cual resulta fundamental para el bienestar de las personas del grupo doméstico. Las estrategias de subsistencia actuales de los miembros de estas comunidades combinan actividades que podríamos llamar tradicionales: horticultura, caza, pesca y recolección en las chacras y en el monte. Esto combinado con otras nuevas, producto de la relación con diversos sectores de la sociedad nacional. En la actualidad, la comercialización de artesanías junto con el trabajo asalariado temporario en colonias contribuyen a la subsistencia de la mayoría de las unidades domésticas.